Buenos días, hermanos. Bueno, yo me quedaría con el mensaje que los hermanos han predicado, porque es sumamente importante escuchar este testimonio y a la vez conocer los principios que Dios les ha hablado a estos hermanos respecto a su gracia y su misericordia. Bendiciones. Y a todos ustedes, hermanos, gracias por estar aquí apoyando esta obra. Y yo tengo que decir que en el tiempo que, por la gracia de Dios, conozco a Pastor Mauricio y la Pastora Natalia, he conocido desde el principio que Dios me llamó a cosas grandes, y por eso cuando ellos tuvieron a bien el pensar en darse la oportunidad de iniciar una obra, de avanzar, de cambiar alguna comodidad, comillas, comodidad en la iglesia central y pensar en proyectarse en un ministerio juntos, levantando una obra, pues no dudamos de ello en nada y creímos que Dios les ha llamado a ellos a un ministerio. Y lo que el Señor está haciendo, pues eso es evidencia de esto que hemos creído y lo que el Señor les ha hablado. En segundo lugar, nos es muy grato saber que la iglesia, siendo una iglesia muy nueva, porque aunque está cumpliendo un año, realmente este año no es una cosa grande, por todo lo que el Señor tiene para darles, todo lo que el Señor ha preparado para entregarles. Así que estamos apenas viviendo unas pequeñeces, pero en comparación con otras obras que hemos iniciado y cómo las iglesias responden, esta es una congregación que ha respondido demasiado bien y ha respondido demasiado rápido. Una de las cosas que los pastores no nos contaron es que al comienzo, para pensar en este lugar, pues tendríamos que consignar los dineros que garantizaran que la iglesia sí podía sostenerse aquí en este lugar. Y nos pidieron consignar una plata, y las cuales nosotros, en acuerdo con los pastores, acordamos consignar ese dinero. Y qué bueno que en el tiempo, cuando ya la iglesia debía de responder para ver cómo iba a sostenerse y a estabilizarse pagando el arriendo y los servicios de acá, ustedes han respondido muy bien. Y la verdad es que gracias a Dios por cada una de sus vidas, por apoyar esta obra, por estar acá. Y tal vez nosotros no imaginamos lo que Dios va a hacer, pero sin duda lo percibimos. Dios va a hacer algo muy bueno y muy grande. Y yo quiero, bueno, mi esposa no está conmigo esta mañana aquí porque estos días ha estado enferma. De hecho, me dijo, cuando termines de predicar, vienes corriendo para que me lleves a la cita médica, porque ha estado muy afectada. Así que vamos a estar ahora a mirar lo que los médicos dicen respecto a su salud. Y les pido el favor de que estén orando. Si pueden orar ahora, más tarde o en algún instante o en la semana. Tuvimos una noticia muy triste. Un hijo de nuestros pastores presbíteros en Bogotá se casó hace 20 días. Y bueno, muy feliz por su hogar. Su esposa tenía 24 años. Y digo tenía porque hace 2 días murió. Teniendo ellos 20 días de casado, ella murió. Entonces en este momento en Bogotá están en el sepelio de ella. Es una situación muy difícil, uno no entiende, Dios lo sabe, pero humanamente no es fácil, ¿cierto? Y así que si ustedes más adelante pueden orar por ellos, oren al Señor. El Señor le dé fortaleza, sobre todo que le ayude a este chico a entender su propósito santo, a saber por qué Él lo ha hecho.
Cuando pensé para estar acá, dije, bueno, hay tantas cosas que predicar. Cuando hemos recorrido el ministerio por muchos años y nos invitan a una iglesia a predicar donde normalmente no predicamos, uno dice, ¿qué predico? He predicado tantos sermones, he hablado tantas cosas, que ¿qué es lo que debo de predicar? Pero yo he hablado muchas veces a los pastores y les he dicho que a veces cuando nosotros hemos predicado y tenemos un libro, tenemos una agenda o un cuaderno o un archivo de predicaciones, pues uno acude a esas predicaciones y sabe qué va a hacer. Pero a veces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que el Señor quiere para este lugar? Y estaba orando al Señor y pensando en lo siguiente: Dios nos ha dado cosas durante un año y ya los pastores nos han contado unas pequeñas cosas de las que Dios ha hecho durante este año. Hemos escuchado un lindo testimonio y tal vez si usted viniese y se parase acá y tomara el micrófono nos diría cosas que han pasado durante este año. Y cada uno de nosotros haría parte de un gran libro de testimonios durante un año de lo que el Señor ha hecho. Y creo que esa es la historia del cristianismo y del pueblo de Dios: contar las maravillas del Señor. De hecho, cuando usted va al libro de Salmo 19, usted encuentra que el salmista llega a un instante donde él toma la palabra de Dios y nos habla en el contexto del testimonio y nos dice que los testimonios de Dios son fieles, que hacen sabio al sencillo. Y está hablando en el contexto de la palabra de Dios. ¿Cómo así que los testimonios de Dios son fieles, que hacen sabio al sencillo? Pues sí, la obra de Dios se convierte en un testimonio en su vida para que usted le diga al mundo quién es Dios y qué hace Dios, y eso nos hace sabios. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de lo que sentimos o pensamos, sino de lo que Dios ha hecho. Amén. De lo que Dios ha declarado. Y eso nos hace sabios ante el mundo, porque el mundo nos puede pedir conceptos, el mundo nos puede pedir que hablemos de teoría, el mundo nos puede pedir de hablar de cosas intelectuales, de cosas demasiado grandes, comillas, que descrestarían nuestro contexto de vida. Pero Dios nos dice, no, habla de mi obra, hable de mis testimonios. Eso te hace sabio por encima de todo, porque no es algo teórico, no es algo conceptual, es algo vivencial, es algo que se ve y Dios está haciéndose ver todo el tiempo. Amén. En la Escritura encontramos a uno de los hombres que ha marcado la historia y yo quiero hablarles un poquito de él. De hecho, la enseñanza que voy a transmitirles en este instante la he llamado haciendo una oración inusual. ¿Y por qué? Porque es que en la Escritura hay algo que uno tiene que ver, y es que los hombres de Dios en algún instante fueron exclusivos en cosas que hicieron. Y yo digo que este hombre es un hombre exclusivo en cosas que hizo, y es Moisés. Moisés, un hombre de Dios que, bueno, uno dice sus padres tienen que haberle enseñado de Dios. Jocabed y Amram, así se llaman los padres de Moisés. Jocabed es la madre y Amram es el padre. La Escritura coloca a Jocabed primero que a Amram, no porque ella fuera la autoridad de la casa, sino porque ella tomó una iniciativa muy interesante. Ahora ambos padres hicieron, pero la Biblia rescata lo que esta mujer hizo en fe. Y sin duda Jocabed y Amram le enseñaron muchas cosas a Moisés de niño. Y uno pudiera decir, cuando Moisés creció y fue alguien grande, Moisés tenía que tener muchos principios de Dios en la vida, porque la fe de su madre y la fe de su padre tuvieron que influenciar demasiado sobre la vida de él. Sin embargo, cuando usted cuenta la historia, usted se da cuenta que Jocabed y Amram están en una nación diferente a la nación de Israel y han estado en esa ciudad, en esa nación. Israel ha estado más de 400 años. Bueno, uno diría, descontando la edad de Moisés,
Cuando Moisés conoció al Señor, uno dice, bueno, pasan tal vez 300 años, 320, 360 años. Cuando Moisés nació, tal vez ese era el tiempo que llevaban de esclavos. Pero todo ese tiempo de esclavos, esta gente no conocía mayormente a Dios. Hablaban de Dios, sabían cosas de Dios porque había una historia, pero de una relación íntima con Dios no podemos hablar allí. De una relación estrecha con Dios no podemos hablar hablando de todo el pueblo, pero sí de algunos. Cuando Moisés crece, él sabe lo que su mamá le ha enseñado, pero recuerden que fue instruido en toda la ciencia y en toda la educación de acuerdo a los egipcios. Y fue preparado para que Moisés fuese un faraón. Entonces se imagina todo lo que Moisés tenía en la cabeza. Era totalmente la ciencia, totalmente la cultura egipcia, era lo que le habían sembrado. No obstante, su mamá había hecho un trabajo, su papá había hecho un trabajo, que él reconociera a Dios del cielo, pero todo eso era una contracultura, todo eso no era fácil. Y Moisés podía tener algunas realidades de Dios, pero no conocía a Dios como era. Y ya sabemos, Moisés después tuvo una dificultad, quiso defender a los hebreos porque sintió dolor por alguna manera de cómo estaban tratando a los hebreos y se metió en la grande, porque tratando de defenderlos abusó de su fuerza física y mató a uno, y de ahí tuvo que huir al desierto. Y en el desierto pasan 40 años y está viviendo en el desierto con un hombre que no conoce a Dios. ¿Sabe cómo se llamaba él? Jetro, su suegro, no conoce a Dios. Y Jetro tal vez tenía ídolos y tenía cosas, porque Jetro no era una persona que adoraba a Dios. Jetro aparece en la historia de Moisés como alguien que aconseja a Moisés y que luego sabe quién es el Dios del cielo. Y Moisés incluso le invita a vivir con él, a estar con él. Pero esto no determina que Jetro conocía a Dios y que Moisés conocería a Dios porque Jetro conocía a Dios. No, Jetro no conocía a Dios. Pero estando en el desierto, usted y yo sabemos la historia de cómo Dios llama a Moisés y cómo Dios habla con Moisés. Y es allí donde Moisés, por primera vez, él sabe quién es Dios. Y usted dice, ¿cómo, pastor? Dice lo de, usted y yo conocemos lo de la historia de la zarza, y dice que había una zarza que estaba ardiendo, pero eso no era problema en el desierto. Una zarza ardía en cualquier momento, porque eso era normal, por el calor, en cualquier momento una zarza se encendía. Lo que llama a Moisés la atención es que la zarza no se consumía. Eso es lo que llama la atención de Moisés. Y Moisés se acerca para ver por qué causa la zarza no se consumía. Y dice la Biblia que cuando Moisés se iba acercando, ya escuchó la voz de Dios que le dijo a Moisés: Moisés, quiétese, no se mueva más de ahí, y escúcheme, debe de quitar el calzado de sus pies, porque este lugar es santo. Es lo primero que Moisés comienza a conocer de Dios, que Dios es santo. Y como él se estaba acercando a un Dios santo, era necesario que hubiese toda reverencia, todo respeto, y a la vez el hecho de quitarse el calzado implicaba ya para Moisés que él debía de estar limpio, que no debía de estar contaminado. Usted y yo no vamos a profundizar sobre eso porque eso no es lo que vamos a enseñar, pero es necesario que usted sepa todo este contexto para que cuando leamos el texto bíblico, usted y yo vamos más allá y entendamos qué es lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Ahora, Moisés empieza a hablar con Dios y Dios le dice: yo he oído, yo he visto, y a causa de eso yo he venido para que usted vaya. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? Sí, yo he oído lo que está pasando con Israel, he oído su clamor, he visto su aflicción, y a causa de su aflicción he venido y estoy hablando contigo con un propósito, para que tú vayas y libres a mi pueblo, porque yo he decidido sacarlo de Egipto. Y Moisés entiende ahora algo más de Dios. Es un Dios que es santo, pero es un Dios que también oye
que también ve, que se identifica con nuestra necesidad y que además de identificarse con nuestra necesidad, procede a ayudarnos en nuestra necesidad. Nota todo lo que está allí contenido. Pastor, ¿ese no es el sermón? No, esa es la introducción todavía. Pero es interesante eso que está pasando. Hay algo que Moisés conoce de Dios. Y es que Moisés comienza a decir: Señor, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, porque no soy un hombre fácil de palabra. No era tartamudo, eso es una mentira. Que la teología, algunos teólogos han dicho que era tartamudo. No, más bien exactamente en su trabajo, en un estudio claro sobre esto, era un hombre que no era fácil de palabra. Hay algunos de nosotros que no somos buenos en la oratoria y nos enredamos para decir alguna cosa. No nos es fácil expresarlo, no nos es fácil decirlo, pero no es que era tartamudo como algunas personas lo dicen. Y Moisés comienza a defender su posición de no ir, y Dios comienza a decir: ¿por qué no va a ir? Y por esto Dios dice: yo voy a hacer esto. Pero Dios, mira esto, yo también lo voy a hacer. Pero Dios, mira esto, y yo lo voy a hacer, hasta que Moisés le dice a Dios: bueno, yo me presento ante los hebreos y le digo: aquí Dios me apareció en el desierto y me mandó porque Dios los ama, porque quiere librarlos, y yo soy el libertador que Dios ha escogido, y aquí estoy. Y ellos me van a decir: ¿quién es Jehová? Perdón, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Quién les diré yo? Ni siquiera sé cómo te llamas. Entonces Dios le dice: venga, cuando ellos le pregunten eso, usted le va a decir: el yo soy se me apareció y me mandó aquí. Y tú le dirás: yo soy el que soy, me envió a ustedes. Y ahí Moisés conoce algo muy grande de Dios, que para nosotros no es tan fácil entenderlo, porque nosotros decimos: yo sé qué significa, ¿eso qué es? Pero para los judíos eso era sumamente importante. Y ojalá para nosotros los cristianos, cuando entendamos esto y cuando sepamos lo que eso significa, usted y yo lo magnifiquemos, usted y yo lo entendamos a profundidad y profundicemos en esa verdad y nos anclemos tan fuerte en esa verdad que usted y yo no nos movamos de esa verdad. ¿Y por qué? Porque el yo soy significa el autoexistente, el todo suficiente, el soberano, el que es por encima de todo y lo llena todo. El Dios que es Dios de lo humano y lo divino, que controla lo humano y lo divino. Ese es. Y Moisés conoce eso. Y cuando él entiende eso y se somete a lo que Dios quiere, Moisés toma la decisión de hacer lo que Dios ha decidido, lo que Dios quiere que él haga, y Moisés comienza en una relación con Dios. Y ya usted conoce el resto de la historia, y ya no le va a contar más, sino que lo va a llevar a lo que dije, aquello que es una oración inusual. Tiempo después, Moisés está en el monte de Sinaí, y allí en el monte de Sinaí Dios habla con Moisés y acontecen varias cosas, al punto que Moisés hace una oración que nos tiene que llevar a nosotros a pensar que tú y yo, después de un año de una iglesia, de haber levantado una iglesia protestante, pero después de tantos años en el Evangelio, o de tantos meses, tenemos que evidenciar que hay que crecer, crecer y crecer. ¿Y crecer en qué? En una elevada visión de Dios y en un conocimiento estrecho más de quién es el Dios a quien nosotros conocemos. Por favor, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12 al 17. 12 al 17. ¿Qué dice ese texto? Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 17. Voy a leerlo, espero que ya usted lo tenga. ¿Están listos? ¿Qué dice? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a mí a quién enviarás por mí. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Siga leyendo. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Y qué más? Y mira, que esa gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos ¿qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. ¿Y qué más? Y te he conocido por tu nombre. Qué lindo esto. La vida cristiana tiene que ser más que lo que nosotros estamos viviendo. La vida cristiana tiene que ser más que ir a la iglesia, que leer la Biblia. La vida cristiana tiene que ser más que sumar días, sumar años. La vida cristiana tiene que ser más que aprender teología. No estamos diciendo que no hay que aprender teología, pero tiene que ser más que aprender teología. Porque una cosa es saber teología y otra cosa es conocer a Dios. Cuando el Señor está hablando en Jeremías a través del profeta, capítulo 9, versículo 23 y 24, el Señor le dice al profeta, dígale a este pueblo, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza, que se alabe en algo que sí debe de llevarle a alabarse. ¿En qué? En conocerme y entenderme, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es entender? Entender es saber la doctrina de Dios. ¿Y qué es conocer? Conocer es tener una relación estrecha con Dios. Cuando usted sabe la doctrina de Dios, eso lo llamamos teología. Pero cuando usted tiene una relación estrecha con Dios, eso se llama conocimiento. Pastor, ambas cosas son conocimiento, sí, pero hay un conocimiento que es objetivo y hay otro conocimiento que es subjetivo. Y el conocimiento objetivo es aquel que me lleva a conceptuar, a saber teoría, a saber, si se quiere, teología. ¿Pero qué es conocimiento? Conocimiento es una relación estrecha con Dios, que es el conocimiento objetivo, donde yo tengo una relación estrecha con Dios, donde yo abrazo lo que Dios es, donde yo entiendo lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios quiere, y lo único que quiero es hacer su voluntad perfecta, no solo por lo que sé que Él es, sino por mi relación e intimidad con Él. Amén. Eso es. Moisés es una persona que nos enseña mucho. Ahora, yo no voy a hablar de todo el contexto de lo que Moisés está haciendo acá, pero quiero decirle que esta oración tiene que partirnos a nosotros, partir nuestra historia, tiene que llevarnos a algo más grande. Moisés quiere que Dios haga algo asombroso. El contexto inmediato, no el contexto general, sino el contexto inmediato de esta oración, usted lo recordará, los que conocen la palabra de Dios, sabrá que en el capítulo 32 de este libro, el pueblo de Israel ha hecho algo que tiene que llevarlo a la quiebra total o a la perdición total. ¿Cuál? Ellos han hecho un becerro de oro y han adorado ese becerro de oro. Y se han vuelto en pos de la idolatría, cuando hace algunos capítulos atrás, si usted lo lee, Dios había dicho, no harás imagen, ¿cierto? No vas a inclinarte a ella, ni vas a adorar. Y eso acaba de pasar, y ya el pueblo lo está haciendo. Unos días después, solamente unos días después. No han pasado un mes y medio, solamente han pasado 40 días. Y ya este pueblo olvidó lo que Dios le dijo y ya está adorando a Dios. Y ese es el contexto de esta oración. Entonces Moisés, recuerde que cuando Dios determinó acabar con ese pueblo, que Dios le dice a Moisés, déjame, yo destruyo este pueblo, acabo con él
y hago de ti un pueblo nuevo, pues eso es muy chévere. Yo hago algo que lleve tu nombre. Antes tú ibas a hacer algo que llevaba el nombre de quién, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora yo voy a hacer algo que lleva tu nombre. ¿No es mejor eso? Algunos de nosotros queremos eso. Algunos de nosotros queremos que sea nuestro nombre, que sea conocido, no el nombre de otros. Pero en este contexto, Moisés le dice a Dios, no. Y Moisés habla con Dios, usted sabe la historia, y Dios comienza a decirle, bueno, Moisés, listo, yo no los voy a acabar ahora, pero el día del castigo, yo los voy a castigar. Y Dios sigue hablando con Moisés, y Moisés comienza a decirle, bueno, Dios, entonces, ¿cómo van a ser las cosas? Dios dice, yo te he conocido. Y tú has hallado gracia en mis ojos. Y yo voy a llevarte allá. Entonces Moisés hace esta oración. Quiero que lo leas otra vez conmigo. Por favor, léela conmigo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora que tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido. Como yo sé que el tiempo corre, quiero solamente hablar dos verdades en este capítulo y no voy a hablar más, tratando de introducir bien esto. Quiero decirles que el primer paso que quiero enseñarles es la confirmación de la posición. Es lo primero que Moisés pide ante Dios, la confirmación de la posición, de su posición. En un sentido de seguridad personal, Moisés necesita sentir que la confirmación de su posición, de lo que Dios quería con él. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él está diciendo, venga Dios, usted me dice a mí que está conmigo, usted me dice a mí que va conmigo, pero venga Señor, usted no me ha declarado en primer lugar quién irá conmigo. Usted no me ha declarado eso. Y yo le digo una cosa a Dios, yo voy a hacer lo que usted quiere, pero ¿quién me va a decir cómo voy a hacer las cosas? ¿Quién me va a enseñar cómo van a ser las cosas? ¿Quién va a direccionar mis pasos? ¿Quién va a guiarme? ¿Cómo seré capacitado yo para cumplir la misión que me estás encomendando? Usted me dice a mí, saca a este pueblo, porque es lo que el Señor le dice, saca a este pueblo, pero ¿quién me va a guiar? ¿Quién me va a instruir? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a orientar? ¿Quién me va a mostrar lo que debo y lo que no debo de hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sabe Moisés por qué le está diciendo eso? Porque Dios le había dicho a Moisés, yo no voy con ustedes. Yo voy a mandar mi ángel con ustedes, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés dice, venga Dios, es que si usted no está, no hay manera de entenderlo. Es que si usted no está, no hay manera de saber. Es que si usted no está, no hay manera de ser guiado, de ser enseñado, no hay manera de ser instruido, no hay manera de saber la voluntad, no hay manera. Si usted no está, no hay nada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? Si Dios no está, no hay absolutamente nada. Dios le había dicho, si usted lee el versículo 1 al 3 del capítulo 33, ¿lo puede leer conmigo? Versículo 1 al 3 del capítulo 33 que estamos leyendo.
Mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de aquí, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo qué, yo no subiré en medio de ti, porque eres que pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora Dios sabía de lo que estaba hablando el pueblo. Dios sabía: yo estoy ahí, ustedes la cometen y ustedes se paran. Entonces mejor no, vayan solitos, yo pido a mi ángel. Así que Moisés, allá se fue el pueblo. Dios le dijo a Moisés: haga esto. Moisés quiere obedecerle a Dios. Moisés quiere hacer la voluntad del Señor. Sí quiere hacer la voluntad del Señor. Pero Moisés ha aprendido una cosa. Él ha conocido que Dios es santo. Amén. Lo conoció solo en el desierto, cuando Dios le llamó. No, se va al capítulo 19 y usted conoce que hay una manifestación de la santidad de Dios enorme. Moisés conoce que Dios es santo, es temible, Dios es soberano, y él conoce de Dios. Moisés sabe de Dios, pero Moisés está viviendo una situación difícil, porque Dios dice: veas las cosas, vaya, haga lo que yo le estoy mandando, y yo voy a mandar mi ángel delante de usted, y yo voy a enviar al ángel que vaya con usted. Yo no voy a subir con ustedes, porque algo malo va a pasar, porque usted es un pueblo de dura cerviz. Algo malo va a pasar y yo no quiero. Pero Moisés no está pensando en que Dios no esté con él. Él no considera en ningún momento que él pueda hacer algo sin que Dios esté con él. ¿Usted ha considerado alguna vez que usted puede hacer algo sin Dios? Pues a veces vivimos como si fuera así. A veces vivimos como si no necesitásemos a Dios. Pero la realidad es esa, la realidad bíblica es que nosotros no podemos hacer nada si Dios está con nosotros. Y cuando Moisés le dice a Dios: Dios, venga, mire otra vez el texto bíblico si puede. Dios le dice, Moisés le dice, y digo Moisés a Jehová: mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién irá conmigo. Señor, no me saques de aquí si tú no vas conmigo. ¿Qué es lo que Moisés quiere? Moisés dice: yo estoy listo para obedecer, pero yo necesito a alguien que me guíe, yo necesito a alguien que me enseñe, yo necesito a alguien que me instruya, yo necesito a alguien que me dé consejo, yo necesito a alguien que marque la pauta, yo necesito a alguien que esté conmigo. Y en ese caso no quiero a nadie más sino usted, porque fuera de él no hay más. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de él no hay más. Por esto estamos en una oración inusual. ¿Por qué? Porque no todos los hombres de Dios la hicieron. Porque no todos los cristianos la hacen. Porque ni siquiera la tenemos presente. Porque a veces obviamos cosas. Porque a veces tomamos decisiones y no estamos dejando que sea esta oración la que marque nuestra pauta. No, porque a veces creemos que somos dueños. Porque a veces creemos que podemos manejar el mundo. Pero la Escritura lo dice claramente. Moisés le dice a Dios: no iré si usted no va conmigo. Lo primero que él quiere que es afirmar su posición. Usted me mandó, yo voy a hacer su voluntad, pero usted está conmigo, yo voy. Si no está conmigo, le voy a decir una cosa a Dios: no me saque de aquí. Prefiero este desierto contigo que la tierra que fluye leche y miel sin ustedes. Prefiero este desierto donde hay calor, donde hay fatiga, donde hay dolor,
donde hay angustia, estando con usted aquí, que está en la tierra que fluye leche y miel, sin usted. Usted dice, pastor, esa verdad trasciende el Nuevo Testamento. Yo tengo que decirle que sí. Primero, número uno, porque la Escritura dice que las cosas que acontecieron a ellos fueron escritas y nos quedaron a nosotros, ¿para qué? Para nuestra obediencia, para nuestra enseñanza. Fueron escritas para eso. Pues trasciende las Sagradas Escrituras. Pero luego, cuando usted va a Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, usted encontrará una verdad que Jesucristo enseñó. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y ustedes son los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Y yo quiero que sepan que cada uno tiene una función. Yo, como la vid verdadera, estoy plantado para dar vida. Ustedes, como pámpanos, tienen que estar aferrados a esta vid para llevar fruto. Y mi Padre es el labrador. Él está mirando que esta rama sirve y que no sirve. Y la rama que él es bajada porque no lleva fruto es echada afuera y es quemada en el fuego. Así de sencillo, normal, lo natural, ¿cierto? Esto es lo que pasa. Pero yo quiero que ustedes sepan cuál es la verdad. Y la verdad es que yo quiero que ustedes sepan que separados de mí, nada podéis hacer. No se puede llevar fruto si no estamos en Cristo. Si Cristo no es el objeto de nuestra vida, si Cristo no es la realidad de nuestra vida, entonces no podemos llevar fruto. Y esa verdad trasciende, porque Jesús está diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Pues Moisés la entendió desde antes de que nosotros nos enseñara. Y Moisés no solo la entendió, Moisés pidió a Dios y le dijo: Dios, por favor, nada de esto tiene que pasar. Su presencia tiene que estar conmigo. Usted no me ha declarado quién irá conmigo. Qué lindo esto. ¿Hasta qué punto era estimado para Moisés Dios? ¿Hasta qué punto Moisés entendía que la relación con Dios es ideal? Que la comunión con Dios es ideal. Que el abrazar a Dios y el convivir en una intimidad con Dios es ideal. La entendía profundamente. La pregunta es para nosotros: ¿hasta qué punto nosotros lo entendemos? Yo le digo una verdad: Dios nos ha traído hasta acá y nos ha mostrado su gloria. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a vivir este año, querido? ¿Cómo vamos a proyectarnos? Yo le voy a decir esto: el desafío de Dios esta mañana es que tu vida en este siguiente año tiene que estar proyectada de la mano de Dios cuando no hay nada. Tiene que estar proyectada en una relación estrecha con Dios cuando no hay nada. Moisés dice: voy a cumplir lo que tú quieres, pero tú me has dicho que irá conmigo. Y es lo primero que él hace. Lo segundo que él hace es que Moisés le dice al Señor: venga Dios, muéstreme su camino. Déjeme ver su camino. Déjeme ver lo que usted quiere, Señor. Déjeme conocer su camino. Es lo que Moisés dice, siervo. Él sabía que Dios, si Dios estaba a su lado, todo estaba claro. Y Moisés le dice a Dios: déjeme ver su camino. Una de las cosas que tiene que hacer todo cristiano es, a más de decirle a Dios: venga, yo quiero que estés conmigo, es decirle al Señor: ¿cuál es su acción? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que tú quieres que yo haga. El apóstol Pablo, cuando escribió Romanos y terminó el capítulo 11,
Usted y yo tenemos que entender que los primeros 11 capítulos de Romanos, los primeros 11 capítulos, son doctrinales. Toda la doctrina de la gracia, de la justificación, de la redención. Toda una doctrina que nos deja ver el juicio de Dios y por qué el juicio de Dios se ve, la ira de Dios y por qué se ve la ira de Dios. Usted puede ver todo eso, capítulo 1 al 11. ¿Sabe cómo lo llama Pablo cuando termina leer el capítulo 11? ¿Sabe cómo llama eso? Pablo lo llama las misericordias de Dios. Todo capítulo 1 al 11, ¿cómo lo llama? Las misericordias de Dios. Usted dice, ¿por qué? Por el capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice capítulo 12, versículo 1 de Romanos? Os ruego, hermanos. ¿Os ruego, hermanos, qué? Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son? Capítulo 11 atrás. Las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Y qué le dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de inmediato nos conecta con el versículo 2 y que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Todo lo que el apóstol Pablo enseñó en capítulo 11 tiene que transformar la mente del cristiano, tiene que transformar la mente del redimido, tiene que transformar la mente de aquel que ha sido justificado, tiene que transformar la mente de aquel que ha recibido la gracia de Dios, tiene que transformar su manera de pensar. La palabra transformar ya viene de una palabra que se llama metamorfo. Y esa palabra metamorfo se deriva de la palabra metamorfosis. De ahí se deriva, la palabra metamorfosis, que es un cambio de esencia. Y el apóstol le dice: ustedes tienen que tener un cambio de esencia. Su manera de pensar tiene que cambiar. Usted, cuando conozca esta palabra, su manera de pensar tiene que cambiar. ¿Y por qué tiene que cambiar? Para que usted compruebe que ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Dónde entendemos eso? Cuando usted y yo tomamos la palabra y comenzamos a estudiar la palabra y aplicar la palabra en nuestras vidas y a dejar que el Espíritu Santo, en este proceso de regeneración que Él ha hecho con nosotros, nos lleve a tener la mente de Cristo. Pues antes que el apóstol Pablo enseñara esto, Moisés está orándole a Dios, está diciendo: Señor, muéstrame tu camino. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de proyectarme en la vida? ¿Cómo debo de avanzar en la vida? ¿Qué es lo que usted determina que yo haga? Venga, Señor, yo voy a salir de aquí del monte Sinaí y voy a llevar a este pueblo hasta la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, pero de aquí para allá ya necesito saber su camino. ¿Lo hizo Dios? ¿Lo hizo Dios? ¿Le enseñó su camino? Créame que sí. Y usted dice: ¿cómo? Mire, Dios llamó a Moisés y habló con él en el monte y le enseñó un sinnúmero de verdades que usted y yo podemos entender si seguimos estudiando todo Éxodo, todo Números, todo Deuteronomio. Usted va a encontrar una cantidad de verdades, una cantidad de cosas que Dios le enseñó. Todo está aislado. Dios diciéndole a él cómo le decir las cosas. Le enseñó lo del tabernáculo, le enseñó sobre todo lo que debía hacer el sumo sacerdote, los sacerdotes, le enseñó sobre la santidad de higiene, la santidad oral, le enseñó sobre cómo tiene que ser el comportamiento de un hombre y de una mujer, sobre cuál debe ser la vida ética del pueblo. Le enseñó cantidad de cosas. Leamos Levítico, leamos Números, para que entendamos muchas cosas, para que comprendamos. Estos días me encontré con algo maravilloso y yo dije: Señor, gracias, qué lindo eres.
Imagínate en el capítulo 2 de Números. Dios le enseña al pueblo hasta cómo debía de comenzar a marchar desde allí camino a la tierra prometida. Y usted dice, ¿cómo? Mire, Dios le dice a ellos, vea Moisés, aquí en el centro del campamento va a estar el tabernáculo. Y voy a tomar las 12 tribus de Israel y las voy a formar en 4 escuadrones. Son 12, pero de las 12 voy a formar ¿cuánto? 4 escuadrones. Y a cada escuadrón le voy a poner una cabeza. La cabeza del escuadrón que va a estar al oriente se llama Judá. La cabeza que va a estar al lado sur se llama Rubén. La cabeza que va a estar al lado este se va a llamar Efraín. Y la que va a estar arriba, en el costado, en el norte, va a ser Dan. Y con Judá voy a colocar 2 de sus hermanos. Y con Rubén, y con Efraín, y con ellos voy a colocar. Yo no tengo todo el tiempo de estudiarlo, pero quiero demostrarles eso. Y Dios forma eso. Y ellos tenían, cada tribu tenía un ejército, que fueron contados. Había un número, que hay en Números, usted puede encontrarlo en el capítulo 2. Un número pero ese tribu no iba a prevalecer por ese ejército. Iba a prevalecer por el ejército de las 3 tribus. Y solamente había una bandera en alto. ¿La bandera de quién? De cada una de las cabezas. Judá, Rubén, Efraín y Dan. Usted lo puede escuchar ahí. Luego Dios le dice, venga. ¿Y cómo van a marchar? Dios le dice, van a marchar de acuerdo al momento en el que se dé la orden. ¿Cómo vamos a dar la orden? Dice, bueno, van a ser 2 trompetas. Y las trompetas van a tener ciertos sonidos. Una para que haya reunión de los sacerdotes, otra para que haya reunión de las tribus. Y cuando suene la trompeta con una alarma específica, se van a colocar de pie, van a preparar el tabernáculo y todo el mundo va a estar listo. Y cuando suene la trompeta otra vez, van a salir y van a marchar. ¿Y cómo vamos a marchar? Dios dice, ninguno de los 4 escuadrones se va a acercar al tabernáculo. Tienen que andar a determinada distancia. Usted dice, ¿a qué distancia? 3.000 codos. ¿Cuánto equivale a 3.000 codos? Equivale a 1 kilómetro. El tabernáculo aquí y estas tribus se van a estar a 1 kilómetro. Y estas otras se van a estar a 1 kilómetro. Y estas a otro kilómetro. Y estos a otro kilómetro. Entonces, ¿quién iba a estar alrededor del tabernáculo? Estarían los 3 hijos de Aarón. Y estarían los levitas de Gersón, o sea, los gersonitas. Arriba estarían los meraritas y abajo estarían los coatitas. ¿Y quién estaría al oriente donde está la puerta del tabernáculo? Moisés, Aarón y los sacerdotes que estaban listos para ese sacrificio. Eran los únicos que podían estar ahí. Del resto los otros tenían que estar a 1 kilómetro. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el lugar santo. Y nadie podía moverse de donde Dios lo había puesto. Y así marchaban. Y así marchaban. Dios está dispuesto a enseñar la estrategia, a marcar el camino, a darle la voluntad. Usted puede leer la Biblia y encontrar eso. Pues es la misma historia para la iglesia. Dios quiere mostrarnos qué es el camino que debemos vivir. Pero la verdad, no quiere mostrarlo. ¿Sabe qué? Ya lo mostró. Por eso yo no puedo dejar de leer esto. Por eso yo no puedo dejar de estudiar. Por eso yo no puedo dejar de andar de acuerdo a la palabra de Dios. Está aquí, Dios lo dio. Moisés le está diciendo, Dios, muéstrame el camino. Dios lo está haciendo. Lo más lindo es que Dios quiere hacerlo por todos nosotros. Amén, amén. Esto es una verdad que trasciende. Es la oración inusual de una persona. Y Moisés le dice a Dios en tercer lugar, para afirmar su posición y su llamado, ¿sabe qué le dice? Y si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Otra vez lo que dije ahora. Prefiero el desierto contigo que la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe que hay un sinnúmero de personas que prefieren la leche y miel que a Dios? Y
tienen concepto de Dios y saben teología y conocen la hermenéutica y conocen bibliología y saben mucho de la Escritura, pero su relación con Dios, nada. ¿Estoy diciendo que es malo saber todo eso? No. Estoy diciendo que hay que ir a la par con las dos. Entre más conozca subjetivamente, más tengo que conocer objetivamente a Dios. Y qué bueno que la iglesia se vincule a eso. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir este año que comenzamos? Ya cumplimos un año. Dios nos ha dado gloriosas y grandes bendiciones. Y estamos agradecidos con Dios y gracias a Dios por los pastores que han tenido una pasión por el Señor para levantar esta obra. Y que en momento de caos ellos dijeron: aquí estamos. Y damos gracias a usted porque vino y apoyó esta obra, porque ha empezado la vida cristiana aquí y está metido y está diciendo: aquí estoy, el Señor me puso aquí, quiero hacer algo grande. Y el Señor nos ha bendecido, pero ¿cómo viviremos el año que viene? Yo le digo una cosa: si en algo le puedo ayudar, este es su consejo. Por favor, dígale a Dios que usted va a vivir este año haciendo que su relación con Él sea mejor, viviendo una relación más estrecha con Él. Vuelvo al texto bíblico de Jeremías, si quiere entenderme, conocerme. Dígale a Dios que usted quiere saber su voluntad. Y tome la palabra del Señor y estudia y aprendas aquello que el Señor quiere. En tercer lugar, ame tanto la presencia de Dios que usted no haga nada si Dios no está. Sepa y entienda que la presencia de Dios está todo el tiempo contigo. ¿Sabe por qué? Porque eres templo del Espíritu Santo. Pero una cosa es saber que Él está conmigo, otra cosa es tener una relación con Él. Le explico de esta manera. Hay muchos papás que están en casa, pero no están en casa. ¿Es cierto o no es cierto? Ellos dicen: yo estoy en la casa todo el día. Pero la pregunta es: ¿estuvo en casa? No se dejó escuchar, no se dejó sentir, no tomó un rato con los hijos, no tomó tiempo para la esposa, no dijo: venga, yo pongo la mano aquí. No, ahí estaba pegado al televisor viendo películas, partido, atendiendo sus cosas, diciendo: amor, hay comida, hay esto, hay aquello. Estás y no estás. Oh, hay mujeres que viven la misma situación, están en casa y no están en casa. ¿Los hijos tienen un tiempo de calidad con esa mujer? No. ¿Con ese hombre? No. Pero también para los hijos. Hay hijos que están en casa, pero no están en casa. Están bajo sus pensamientos, haciendo lo que quieren y lo que desean, pero no están en casa. ¿Aló? ¿Usted está escuchándome? Pensemos en esto. Usted sabe que Dios está contigo, pero Dios está contigo. ¿Tienes una relación con Dios? ¿O tú vives la vida como quieres? Quiera Dios que aprendamos esto y más, porque vivimos días en los que la gratitud por lo que Dios ha hecho, venga, bienvenida, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que proyectarnos y saber que hay algo más y que Dios desea algo más de nosotros. Colóquese de pie, vamos a orar.